Bienvenidos a Top Curiosos. Hoy vamos a viajar al momento en que el mundo cambió para siempre. Una guerra que comenzó en Europa y terminó arrastrando a potencias de todos los continentes. Prepárate, porque entender la Primera Guerra Mundial es entender el origen del mundo moderno. La Primera Guerra Mundial no comenzó con un disparo aislado ni con una decisión impulsiva. Fue el resultado de décadas de tensiones acumuladas, ambiciones imperiales y un equilibrio europeo tan frágil que bastaba una chispa para hacerlo estallar. Pero para entender realmente por qué el mundo se sumergió en una guerra sin precedentes en 1914, tenemos que retroceder varias décadas antes del conflicto. A finales del siglo XIX, Europa vivía una aparente estabilidad. Las grandes potencias dominaban el mundo a través de imperios coloniales, avances industriales y alianzas estratégicas. Sin embargo, bajo esa superficie de progreso y prosperidad, se estaba gestando una rivalidad creciente entre naciones que competían por territorio, influencia y prestigio. Uno de los factores más importantes fue el nacionalismo. El nacionalismo no era simplemente amor por la patria. En muchos lugares se había transformado en una ideología agresiva que defendía la superioridad cultural y política de cada nación. En el caso de Alemania, recién unificada en 1871, existía un fuerte deseo de demostrar su poder frente a potencias tradicionales como Francia y Reino Unido. La unificación alemana, liderada por Otto von Bismarck, alteró completamente el equilibrio europeo. Alemania pasó de ser un conjunto de estados fragmentados a convertirse en una potencia industrial y militar en ascenso. Esto generó preocupación en Francia, que todavía guardaba resentimiento por la derrota en la Guerra Franco-Prusiana de 1870 y la pérdida de Alsacia y Lorena. El deseo francés de recuperar esos territorios alimentó un sentimiento de revancha que permanecería latente durante décadas. Mientras tanto, el nacionalismo también estaba desestabilizando el sureste de Europa, especialmente en los Balcanes. El debilitamiento del Imperio Otomano había dejado un vacío de poder en la región. Pueblos como los serbios, croatas y bosnios aspiraban a formar estados independientes o a unirse bajo una misma identidad nacional. Aquí entra en escena Serbia, que aspiraba a liderar un gran estado eslavo del sur. Este proyecto chocaba directamente con los intereses de Austria-Hungría, que gobernaba sobre múltiples nacionalidades dentro de su imperio y temía que el nacionalismo eslavo desestabilizara sus fronteras internas. Así, el nacionalismo no solo alimentaba rivalidades entre grandes potencias, sino que también convertía regiones enteras en barriles de pólvora. El segundo gran factor fue el imperialismo. Durante el siglo XIX, las potencias europeas compitieron ferozmente por colonias en África y Asia. Tener colonias no solo significaba acceso a recursos y mercados, sino también prestigio internacional. La llamada «carrera por África» fue un claro ejemplo de esta competencia. Reino Unido y Francia poseían vastos imperios coloniales. Alemania, en cambio, había llegado tarde al reparto colonial y buscaba expandir su influencia. Esta ambición provocó varias crisis diplomáticas, como las crisis marroquíes de 1905 y 1911, en las que Alemania desafió la influencia francesa en el norte de África. Aunque estos conflictos no desembocaron en guerra directa, aumentaron la desconfianza entre las potencias y reforzaron la percepción de que un enfrentamiento mayor era cada vez más probable. A medida que la competencia colonial se intensificaba, también lo hacía la carrera armamentística. El militarismo se convirtió en un rasgo dominante de la política europea. Los ejércitos crecían en tamaño y sofisticación. Las potencias invertían enormes recursos en modernizar su armamento, construir flotas navales y desarrollar planes estratégicos detallados. Particularmente significativa fue la rivalidad naval entre Alemania y Reino Unido. Alemania comenzó a construir una poderosa flota de guerra con el objetivo de desafiar la supremacía británica en los mares. Para el Reino Unido, cuya seguridad dependía de su dominio naval, esto representaba una amenaza directa. La respuesta fue una aceleración aún mayor de la construcción de acorazados, especialmente tras la aparición del HMS Dreadnought en 1906, que revolucionó la guerra naval. Cada nuevo barco construido por un país provocaba una respuesta inmediata del otro. Europa se estaba armando como si la guerra fuera inevitable. Y eso nos lleva al siguiente elemento clave, el sistema de alianzas.
Tras la unificación alemana, Bismarck intentó mantener la paz mediante una compleja red de tratados que aislaban a Francia y evitaban una guerra en dos frentes. Sin embargo, tras su destitución en 1890, esa estrategia comenzó a desmoronarse. Se formaron dos grandes bloques. Por un lado, la Triple Alianza, integrada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Por otro, la Triple Entente, compuesta por Francia, Reino Unido y Rusia. En teoría, estas alianzas pretendían garantizar la estabilidad mediante el equilibrio de poder. En la práctica, significaban que cualquier conflicto local podía transformarse rápidamente en una guerra generalizada. Europa estaba dividida en dos bloques armados, desconfiados y preparados para actuar en defensa de sus aliados. Para 1914, el continente parecía estable en la superficie. Había comercio internacional, avances científicos, intercambios culturales. Pero bajo esa apariencia de Belle Époque, el sistema estaba tensado al límite. Nacionalismo agresivo. Competencia imperial. Carrera armamentística. Alianzas rígidas. Todo estaba preparado. Solo faltaba la chispa. Y esa chispa surgiría en los Balcanes, una región donde las tensiones acumuladas durante décadas estaban a punto de explotar. Solo faltaba la chispa. Y esa chispa llegó el 28 de junio de 1914, en una ciudad que pocos europeos occidentales habrían señalado en un mapa, Sarajevo. Ese día, el heredero al trono de Austria-Hungría, el archiduque Francisco Fernando, visitaba Bosnia, un territorio que el imperio había anexionado oficialmente en 1908. Para Viena era una demostración de autoridad. Para muchos nacionalistas serbios, era una provocación. Bosnia albergaba una importante población eslava del sur que simpatizaba con la idea de unirse a Serbia. Dentro de Serbia operaban grupos ultranacionalistas que soñaban con la creación de una Gran Serbia. Uno de esos grupos era la Mano Negra, una organización secreta vinculada a sectores del ejército serbio. Entre los conspiradores se encontraba un joven llamado Gavrilo Princip. Cuando el archiduque y su esposa Sofía recorrían la ciudad en coche descubierto, Princip logró acercarse y disparó a quemarropa. Ambos murieron poco después. El asesinato fue el detonante inmediato, pero no la causa profunda. Europa no entró en guerra solo por un atentado. Lo hizo porque el sistema político estaba diseñado para reaccionar en cadena. Austria-Hungría vio en el atentado una oportunidad para aplastar el nacionalismo serbio de una vez por todas. Pero antes de actuar, buscó el respaldo de su aliado más poderoso, Alemania. Alemania ofreció lo que se conoce como el cheque en blanco, apoyo total e incondicional a cualquier medida que Viena decidiera tomar contra Serbia. Ese respaldo fue decisivo. Con la seguridad de que Alemania la apoyaría, Austria-Hungría envió un ultimátum extremadamente duro a Serbia el 23 de julio de 1914. El ultimátum exigía, entre otras cosas, que funcionarios austrohúngaros participaran en la investigación dentro del territorio serbio. Para cualquier Estado soberano, aquello era una violación directa de su independencia. Serbia aceptó la mayoría de las condiciones, pero rechazó algunas de las más intrusivas. Aún así, Austria-Hungría declaró la guerra el 28 de julio. Y entonces se activó el mecanismo de alianzas. Rusia, que se consideraba protectora de los pueblos eslavos, no podía permitir la destrucción de Serbia sin perder prestigio en los Balcanes. Comenzó a movilizar su ejército en apoyo a los serbios. Alemania interpretó la movilización rusa como una amenaza directa. Su estrategia militar, el Plan Schlieffen, estaba diseñada para evitar una guerra en dos frentes atacando rápidamente a Francia antes de que Rusia pudiera desplegar plenamente sus fuerzas. Así, el 1 de agosto de 1914, Alemania declaró la guerra a Rusia. 2 días después, declaró la guerra a Francia. Pero para atacar a Francia, el plan alemán implicaba atravesar el territorio neutral de Bélgica. Ese movimiento cambió todo. El Reino Unido había garantizado la neutralidad belga desde el siglo XIX. Cuando las tropas alemanas cruzaron la frontera el 4 de agosto, Reino Unido declaró la guerra a Alemania. En apenas una semana, un conflicto regional en los Balcanes se transformó en una guerra europea a gran escala.
Pero aún hay más causas profundas que explican por qué la escalada fue tan rápida. Una de ellas fue la rigidez de los planes militares. A comienzos del siglo XX, las potencias habían diseñado estrategias detalladas que dependían de movilizaciones rápidas y coordinadas. Estos planes no eran flexibles. Una vez iniciada la movilización, detenerla era casi imposible sin dejar al país en desventaja estratégica. Movilizar tropas no era solo una medida defensiva. Era una señal de guerra inminente. Y cada movilización provocaba otra en respuesta. El sistema diplomático no pudo frenar la escalada porque los calendarios militares marcaban el ritmo. Otro elemento clave fue la mentalidad predominante en las élites políticas y militares. Muchos líderes europeos creían que la guerra, si llegaba, sería corta. Se pensaba que el conflicto duraría semanas o pocos meses, como las guerras del siglo XIX. Existía una confianza excesiva en la capacidad ofensiva de los ejércitos modernos. Nadie imaginaba una guerra de trincheras que se prolongaría durante años. Además, la opinión pública en muchos países estaba impregnada de nacionalismo y orgullo militar. La prensa glorificaba el poder de las armas y presentaba la guerra como una prueba de grandeza nacional. Cuando comenzaron las declaraciones de guerra en agosto de 1914, multitudes salieron a las calles en varias capitales europeas celebrando la movilización. Se despedía a los soldados con entusiasmo, convencidos de que volverían pronto como héroes. La realidad sería muy distinta. Otra causa menos visible pero igualmente importante fue la transformación económica e industrial de Europa. La segunda revolución industrial había multiplicado la capacidad de producción de armamento. Acero, explosivos, ferrocarriles y nuevas tecnologías militares hacían posible una guerra de dimensiones nunca vistas. La industrialización no solo permitió armar ejércitos masivos. También hizo viable sostener un conflicto prolongado. Por último, hay que mencionar el declive de los grandes imperios multinacionales. Tanto Austria-Hungría como el Imperio Otomano enfrentaban tensiones internas por la diversidad de pueblos bajo su control. Los movimientos nacionalistas amenazaban su estabilidad. Para estos imperios, una demostración de fuerza podía servir para reafirmar autoridad. Sin embargo, esa apuesta resultó desastrosa. En resumen, la Primera Guerra Mundial no fue el resultado de una sola causa. Fue la combinación explosiva de nacionalismo extremo, imperialismo competitivo, carrera armamentística, alianzas rígidas, planes militares inflexibles, mentalidad belicista, inestabilidad en los Balcanes. El asesinato en Sarajevo fue solo el disparador. El arma llevaba décadas cargándose. En la siguiente parte comenzaremos a analizar cómo esa guerra que muchos creían breve se convirtió en un conflicto mundial que involucró a potencias de todos los continentes y transformó la forma de combatir para siempre. Lo que en 1914 muchos creían que sería una guerra rápida y decisiva se convirtió en un conflicto de desgaste brutal. Para 1916, Europa ya estaba atrapada en una guerra de trincheras interminable. Millones de soldados vivían entre barro, ratas y bombardeos constantes. Las ofensivas apenas avanzaban unos kilómetros, al precio de cientos de miles de vidas. Batallas como Verdún o el Somme demostraron que la guerra moderna no premiaba la valentía individual, sino la capacidad industrial. Ganaba quien pudiera producir más munición, más armas y más hombres. Pero el verdadero punto de inflexión comenzó en 1917. Ese año cambió completamente el equilibrio del conflicto. Por un lado, Rusia estaba al borde del colapso. La guerra había agotado sus recursos, la economía estaba paralizada y el descontento popular era masivo. En marzo de 1917 estalló la Revolución Rusa que forzó la abdicación del zar Nicolás II. Meses después, en noviembre, los bolcheviques liderados por Vladimir Lenin tomaron el poder. El nuevo gobierno comunista tenía una prioridad clara: salir de la guerra. En marzo de 1918, Rusia firmó el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania, abandonando oficialmente el conflicto. Alemania, en teoría, había eliminado el frente oriental y podía concentrar todas sus fuerzas en el oeste contra Francia y Reino Unido.
Parecía una ventaja decisiva. Pero mientras Rusia salía de la guerra, otra potencia entraba. En abril de 1917, Estados Unidos declaró la guerra a Alemania. ¿Por qué intervino Estados Unidos? Las razones fueron múltiples. Alemania había intensificado la guerra submarina, hundiendo barcos que transportaban suministros hacia Europa, incluidos algunos con ciudadanos estadounidenses. Además, el famoso telegrama Zimmermann, en el que Alemania proponía a México una alianza contra Estados Unidos, terminó de inclinar la balanza. La entrada estadounidense supuso un golpe psicológico y estratégico enorme. Al principio, sus tropas tardaron en desplegarse plenamente. Pero su potencial industrial y humano era gigantesco. Estados Unidos no estaba agotado como las potencias europeas. Tenía recursos frescos, soldados motivados y una economía intacta. Mientras tanto, Alemania lanzó en la primavera de 1918 una ofensiva masiva en el frente occidental. Era su última apuesta antes de que la llegada masiva de tropas estadounidenses cambiara definitivamente la situación. Durante meses, los alemanes avanzaron con fuerza, utilizando nuevas tácticas de infiltración. París volvió a estar bajo amenaza. Pero el avance fue demasiado costoso. Las líneas de suministro se extendieron peligrosamente y el ejército alemán comenzó a agotarse. Entonces llegó la contraofensiva aliada. Con tropas estadounidenses ya combatiendo activamente junto a franceses y británicos, los aliados lanzaron una serie de ataques coordinados a partir del verano de 1918. Fue el inicio de lo que se conoce como la ofensiva de los 100 días. Por primera vez en años, la guerra de trincheras comenzó a romperse. Los aliados combinaban artillería, tanques, aviación y tropas frescas en operaciones más móviles y efectivas. Alemania empezó a retroceder. Pero el colapso no fue solo militar. En el interior de Alemania, la situación era crítica. El bloqueo naval británico había provocado escasez de alimentos y materias primas. La población sufría hambre. El descontento crecía. Huelgas y protestas se multiplicaban. El ejército, agotado y sin reservas suficientes, comprendió que la victoria era imposible. En octubre de 1918, el alto mando alemán informó al Kaiser Guillermo II de que era necesario solicitar un armisticio. Sin embargo, el desgaste no se limitaba a Alemania. Austria-Hungría estaba desintegrándose desde dentro. Las distintas nacionalidades que componían el imperio comenzaron a proclamar su independencia. El imperio multinacional ya no podía sostener el esfuerzo bélico ni mantener su unidad política. Imperio Otomano también estaba en retirada tras derrotas sucesivas en Oriente Medio. Uno a uno, los aliados de Alemania empezaron a caer. La guerra que había comenzado con alianzas rígidas terminaba con imperios desmoronándose. En noviembre de 1918, estallaron motines en la marina alemana. La revolución se extendió rápidamente por el país. El Kaiser abdicó y huyó a los Países Bajos. Alemania se declaró república. Finalmente, el 11 de noviembre de 1918, en un vagón de tren en el bosque de Compiègne, se firmó el armisticio entre Alemania y los aliados. A las 11 de la mañana, el fuego cesó. Después de más de 4 años de guerra, millones de muertos y una devastación sin precedentes, el conflicto armado en Europa llegaba a su fin. Pero el final de los combates no significaba el final del conflicto. Lo que vendría después, las negociaciones de paz, los tratados y las decisiones políticas tomadas por los vencedores, marcaría el destino del continente durante décadas. La Primera Guerra Mundial entró en su fase final en 1917, cuando el conflicto ya había devastado Europa durante casi 3 años sin que ninguno de los bandos lograra una victoria decisiva. Sin embargo, ese año marcaría un punto de inflexión absoluto. Por un lado, el Imperio ruso, agotado por las derrotas militares, la crisis económica y el hambre, sufrió 2 revoluciones en 1917. La segunda, liderada por los bolcheviques de Vladimir Lenin, llevó al nuevo gobierno soviético a negociar la paz con las potencias centrales. Esto culminó en el Tratado de Brest-Litovsk en marzo de 1918, mediante el cual Rusia abandonó la guerra y cedió enormes territorios a Alemania. En teoría,
Esto permitía a Alemania concentrar todas sus fuerzas en el frente occidental. Pero al mismo tiempo, otro acontecimiento transformó completamente el equilibrio del conflicto, la entrada de Estados Unidos en abril de 1917. Hasta entonces, el presidente Woodrow Wilson había intentado mantenerse neutral. Sin embargo, la guerra submarina indiscriminada alemana contra barcos mercantes, incluido el hundimiento del transatlántico RMS Lusitania en 1915, y el famoso telegrama Zimmermann, en el que Alemania proponía a México una alianza contra Estados Unidos, terminaron por empujar a los norteamericanos a la guerra. La llegada de millones de soldados frescos y recursos industriales casi ilimitados cambiaría la balanza definitivamente. En la primavera de 1918, Alemania lanzó su última gran apuesta, la ofensiva de primavera, también conocida como la ofensiva Ludendorff. El objetivo era derrotar a Francia y Reino Unido antes de que las tropas estadounidenses estuvieran completamente desplegadas. Durante semanas, los alemanes avanzaron con rapidez sorprendente, utilizando nuevas tácticas de infiltración y bombardeos masivos. París volvió a estar bajo amenaza. Pero el ejército alemán estaba exhausto, sin suministros suficientes y sin reservas humanas comparables a las que aportaba Estados Unidos. En el verano de 1918 comenzó la contraofensiva aliada, conocida como la Ofensiva de los 100 días. Francia, Reino Unido y Estados Unidos, coordinados bajo un mando unificado, iniciaron una serie de ataques continuos que empujaron a los alemanes hacia atrás. La superioridad material aliada era aplastante: más tanques, más artillería, más soldados, más combustible. Alemania empezó a retroceder en todos los frentes. Mientras tanto, las potencias centrales se desmoronaban una por una. Bulgaria fue la primera en rendirse en septiembre de 1918. Poco después, el Imperio Otomano solicitó el armisticio. El Imperio Austrohúngaro, desgarrado por tensiones internas y movimientos nacionalistas, se fragmentó desde dentro. Checos, eslovacos, húngaros y pueblos eslavos comenzaron a declarar su independencia. El viejo orden imperial centroeuropeo se derrumbaba ante los ojos del mundo. En Alemania, la situación era insostenible. El bloqueo naval británico había provocado escasez extrema de alimentos y materias primas. El hambre y el cansancio se extendían entre la población civil. En octubre de 1918, los marineros de la flota alemana se amotinaron en Kiel al negarse a lanzar un último ataque suicida contra la Royal Navy. La rebelión se extendió rápidamente por el país. Se formaron consejos obreros y soldados, inspirados en el modelo ruso. La revolución alemana había comenzado. El Kaiser Guillermo II abdicó el 9 de noviembre de 1918 y huyó a los Países Bajos. Alemania fue proclamada república. Con el poder imperial colapsado y el ejército incapaz de continuar la lucha, el nuevo gobierno alemán solicitó un armisticio inmediato. El 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana, la 11ª hora del 11º día del 11º mes, entró en vigor el armisticio firmado en un vagón de tren en el bosque de Compiègne. Tras más de 4 años de guerra industrializada, la lucha cesaba oficialmente en el frente occidental. Sin embargo, aunque los combates terminaron, la paz aún estaba lejos de ser estable. Millones de soldados regresaban a casa a países transformados, imperios desaparecidos y economías devastadas. Las potencias vencedoras se preparaban para imponer sus condiciones en las negociaciones que culminarían en 1919 con el Tratado de Versalles. El mundo no volvería a ser el mismo. La Primera Guerra Mundial no terminó con una celebración clara de victoria absoluta, sino con agotamiento extremo, revoluciones, colapsos políticos y un nuevo equilibrio de poder mundial. Había comenzado como una guerra europea y terminó como un conflicto global que redefinió fronteras, destruyó imperios y sembró las semillas de un nuevo enfrentamiento que estallaría apenas 20 años después. La Primera Guerra Mundial no solo dejó millones de muertos en los campos de batalla, sino que transformó por completo el mapa político, social y económico del mundo. Cuando el armisticio se firmó el 11 de noviembre de 1918, la guerra había terminado, pero sus consecuencias apenas comenzaban. La primera gran consecuencia fue el derrumbe de los grandes imperios europeos. En cuestión de meses desaparecieron 4 estructuras políticas que habían dominado el continente durante siglos:
el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso y el Imperio Otomano. En Alemania, tras la abdicación del Kaiser Guillermo II, se proclamó la República de Weimar. El país pasó de ser una monarquía imperial a una república democrática en medio del caos, el hambre y la humillación militar. Pero la situación política era extremadamente inestable. Había intentos revolucionarios comunistas inspirados por lo ocurrido en Rusia, levantamientos de extrema derecha, violencia callejera y una sensación generalizada de derrota injusta. Muchos alemanes comenzaron a creer en la idea de la puñalada por la espalda, según la cual el ejército no había sido derrotado en el campo de batalla, sino traicionado por políticos civiles. Mientras tanto, el Imperio Austrohúngaro simplemente dejó de existir. De sus restos nacieron nuevos estados como Austria, Hungría, Checoslovaquia y el reino de los serbios, croatas y eslovenos, futuro Yugoslavia. Europa Central se fragmentó en múltiples países con fronteras nuevas y, muchas veces, artificiales. El principio de las nacionalidades, defendido por el presidente estadounidense Woodrow Wilson, intentó que cada nación tuviera su propio estado. Pero en la práctica, muchas minorías quedaron atrapadas dentro de países que no representaban completamente su identidad. Esto generó tensiones que durarían décadas. En el este, el Imperio ruso ya había colapsado en 1917 con la revolución bolchevique liderada por Vladimir Lenin. Tras una guerra civil brutal, en 1922 nació la Unión Soviética, el primer estado comunista del mundo. Este hecho no fue una simple consecuencia interna rusa, sino un cambio ideológico global. El comunismo dejó de ser una teoría para convertirse en una alternativa real al capitalismo liberal. A partir de ese momento, el miedo a la expansión del bolchevismo marcaría la política europea. El Imperio Otomano también fue desmantelado. Sus territorios en Oriente Medio fueron repartidos entre las potencias vencedoras, principalmente Reino Unido y Francia, bajo el sistema de mandatos. Así nacieron nuevas entidades como Irak, Siria o Palestina, pero bajo influencia extranjera. Las fronteras trazadas sin tener en cuenta divisiones étnicas o religiosas sembraron conflictos que todavía hoy afectan a la región. Otra consecuencia fundamental fue el Tratado de Versalles de 1919. Este tratado impuso durísimas condiciones a Alemania, pérdidas territoriales, limitaciones militares severas y enormes reparaciones económicas. Alemania perdió Alsacia y Lorena, que volvieron a Francia, y territorios en el este que pasaron a formar parte de la Nueva Polonia. Además, se le prohibió tener un ejército grande, aviación militar o submarinos. Pero lo más humillante fue la llamada cláusula de culpabilidad, que atribuía oficialmente a Alemania la responsabilidad de la guerra. Las reparaciones económicas impuestas fueron enormes. Alemania debía pagar sumas gigantescas a los países vencedores. Esto generó una presión económica brutal sobre un país ya devastado. En los años siguientes, la economía alemana sufriría una hiperinflación histórica, con billetes que perdían valor en cuestión de horas. La pobreza y el resentimiento crecieron. En el plano internacional, surgió una nueva organización, la Sociedad de Naciones, impulsada por Woodrow Wilson. Su objetivo era evitar futuros conflictos mediante el diálogo y la cooperación entre países. Era el primer intento serio de crear un organismo internacional para mantener la paz. Sin embargo, tenía una debilidad enorme: Estados Unidos, el propio país que la había propuesto, no llegó a integrarse oficialmente debido a la oposición del Senado estadounidense. Sin la participación activa de una gran potencia y sin capacidad real para imponer decisiones, la Sociedad de Naciones nació con limitaciones estructurales que más adelante resultarían fatales. Socialmente, la guerra también dejó una huella profunda. Más de 16 millones de muertos y millones de heridos y mutilados marcaron a toda una generación. Se habló de la generación perdida, jóvenes que habían crecido en un mundo optimista y que regresaban a casa traumatizados por la brutalidad de la guerra industrial. La confianza en el progreso, en la ciencia y en la política tradicional se debilitó enormemente. El arte, la literatura y el pensamiento reflejaron este desencanto. Además, la guerra aceleró cambios sociales importantes. Las mujeres, que habían ocupado puestos de trabajo en fábricas y servicios durante el conflicto, comenzaron a reclamar mayor igualdad y derechos políticos.
En varios países europeos se amplió el sufragio femenino en los años posteriores. El papel de la mujer en la sociedad ya no volvería a ser exactamente el mismo. Económicamente, Europa quedó devastada. Infraestructuras destruidas, campos arrasados, industrias paralizadas y deudas gigantescas. En cambio, Estados Unidos emergió como la gran potencia económica mundial. Había financiado a los aliados, vendido armas y suministros, y su territorio no había sido escenario de combates. El centro del poder económico comenzó a desplazarse del viejo continente hacia América. En resumen, la primera parte de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial muestra un mundo completamente transformado, imperios caídos, nuevas naciones con fronteras inestables, ideologías radicales en ascenso, economías arruinadas y una paz construida sobre tensiones profundas. Lejos de cerrar definitivamente la etapa de guerras en Europa, el conflicto dejó heridas abiertas que, en apenas 2 décadas, volverían a estallar con una fuerza aún mayor. En la siguiente parte analizaremos cómo estas tensiones desembocaron en crisis económicas, auge de regímenes totalitarios y el camino directo hacia la Segunda Guerra Mundial. La paz firmada en 1919 no trajo estabilidad duradera, sino una etapa de tensiones acumuladas que, poco a poco, fueron preparando el terreno para un nuevo conflicto aún más devastador. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial no se limitaron a la caída de imperios y a los cambios territoriales inmediatos, afectaron profundamente a la economía mundial, a la psicología colectiva y al equilibrio político internacional durante las 2 décadas siguientes. Uno de los efectos más explosivos fue la crisis económica alemana derivada del Tratado de Versalles. Las reparaciones impuestas asfixiaron a la República de Weimar. En 1923, Alemania sufrió una hiperinflación tan extrema que el dinero prácticamente perdió su valor. Los ahorros de millones de personas desaparecieron de un día para otro. Las imágenes de ciudadanos transportando billetes en carretillas se convirtieron en símbolo de la humillación nacional. Aunque posteriormente se logró cierta estabilización económica gracias a préstamos internacionales, el resentimiento quedó profundamente arraigado. Ese resentimiento sería capitalizado años después por movimientos nacionalistas radicales. En ese contexto emergió la figura de Adolf Hitler, líder del Partido Nacionalsocialista. Hitler supo explotar el sentimiento de humillación, la crisis económica y el miedo al comunismo para prometer la restauración del orgullo alemán y la revisión del Tratado de Versalles. Sin la dureza de las condiciones impuestas tras la Primera Guerra Mundial, el ascenso del nazismo habría sido mucho más difícil. Pero Alemania no fue el único país afectado. La inestabilidad económica global se agravó con la Gran Depresión de 1929, iniciada en Nueva York. El colapso financiero estadounidense tuvo efectos en cadena en Europa, especialmente en países que dependían de créditos norteamericanos, como Alemania y Austria. El desempleo masivo y la pobreza generaron un caldo de cultivo perfecto para ideologías autoritarias tanto de extrema derecha como de extrema izquierda. En Italia, el descontento por lo que muchos consideraban una victoria mutilada tras la guerra facilitó la llegada al poder de Benito Mussolini en 1922. El fascismo prometía orden, fuerza y grandeza nacional frente al caos económico y político. Así, 2 de las principales potencias derrotadas o insatisfechas con el resultado de la guerra evolucionaron hacia regímenes totalitarios. En Europa del Este, las nuevas fronteras creadas tras el conflicto generaron tensiones constantes. Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia eran estados jóvenes con importantes minorías étnicas en su interior. Las disputas territoriales y el nacionalismo extremo se mantuvieron latentes. La idea de que el nuevo mapa europeo era definitivo resultó ser una ilusión. Mientras tanto, la Sociedad de Naciones demostró su debilidad en repetidas ocasiones. Carecía de ejército propio y dependía de la voluntad de las grandes potencias para hacer cumplir sus decisiones. Cuando Japón invadió Manchuria en 1931 cuando Italia atacó Etiopía en 1935, la organización fue incapaz de actuar con eficacia. El sistema de seguridad colectiva diseñado tras la guerra comenzaba a desmoronarse. Otra consecuencia clave fue el cambio en el equilibrio del poder mundial. Estados Unidos emergió como potencia económica dominante, mientras Europa quedaba debilitada. Sin embargo,
Estados Unidos adoptó una política exterior más aislacionista durante los años 20 y 30, lo que dejó un vacío de liderazgo en la defensa del orden internacional. Ese vacío sería aprovechado por potencias revisionistas que buscaban cambiar el statu quo. En el plano social y cultural, la guerra transformó la mentalidad de toda una generación. El optimismo del siglo XIX, basado en la fe en el progreso científico y la razón, fue sustituido por una visión mucho más pesimista y crítica. Movimientos artísticos como el dadaísmo o el surrealismo reflejaron el desconcierto ante una civilización capaz de autodestruirse con tecnología industrial. La guerra moderna había demostrado que el avance técnico no garantizaba progreso moral. Además, el conflicto modificó profundamente el papel del Estado en la economía. Durante la guerra, los gobiernos habían intervenido masivamente en la producción, los precios y la movilización de recursos. Esa experiencia facilitó que, en años posteriores, tanto regímenes democráticos como autoritarios ampliaran su control sobre la vida económica y social. En Oriente Medio, el reparto de los territorios del antiguo Imperio Otomano generó tensiones duraderas. Las fronteras trazadas por potencias europeas sin atender completamente a realidades étnicas y religiosas contribuyeron a conflictos que persistirían durante todo el siglo XX y más allá. La Primera Guerra Mundial no solo redibujó Europa, sino que reconfiguró el equilibrio geopolítico global. En definitiva, la Primera Guerra Mundial no fue realmente la guerra que acabaría con todas las guerras, como muchos esperaban en 1918. Fue más bien el prólogo de un periodo de inestabilidad profunda. Las humillaciones políticas, las crisis económicas, el auge de ideologías extremas y la debilidad del sistema internacional condujeron directamente al estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Como cierre, podemos entender la Primera Guerra Mundial como el gran punto de ruptura de la historia contemporánea. Destruyó imperios centenarios, dio origen a nuevas naciones, impulsó revoluciones ideológicas y cambió el centro del poder mundial. Pero, sobre todo, dejó una paz frágil, construida sobre resentimientos y desequilibrios que terminarían explotando apenas 20 años después. Y hasta aquí el recorrido completo por la Primera Guerra Mundial, sus causas, su desenlace y sus consecuencias que cambiaron el rumbo del siglo XX para siempre. Si has llegado hasta el final, significa que de verdad quieres entender la historia más allá de memorizar fechas, y eso ya te coloca un paso por delante. Si este vídeo te ha ayudado a verlo todo de forma clara, estructurada y fácil de recordar, te recomiendo que no te quedes aquí. En el canal tienes más vídeos de historia explicados paso a paso, perfectos para segundo de bachillerato, o simplemente para entender el mundo actual con contexto real. Cada tema está pensado para que lo comprendas rápido, sin liarte y con lo realmente importante para examen. Ahora mismo te dejo en pantalla otro vídeo que encaja perfectamente con este, para que sigas ampliando la historia y conectando piezas. Haz clic y sigue el recorrido, porque cuando entiendes una etapa, todo lo demás empieza a tener sentido. Y si quieres más contenido claro, directo y útil para estudiar sin perder tiempo, suscríbete y activa la campanita. Así no te pierdes los próximos temas que vamos a subir. Nos vemos en el siguiente vídeo.